Que el Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Un saludo especial a mi querida esposa Damaris y muchas gracias por usted estar con nosotros, por permitirnos llegar a su hogar, en su casa, su familia y sus hijos y traerles la palabra de Dios. Abra conmigo, por favor, la Biblia en el Salmo 119, versículo 105. Ese mensaje se llama Las Escrituras es luz para mi camino. Luz para su camino, para nuestro camino. Abra tu corazón para oír la voz de Dios. Ese versículo lo aprendimos desde cuando éramos niños en la escuela dominical. Y hay cancioncitas de niños a medida que hemos creciendo. Todos conocemos esa escritura. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Otra traducción nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Ella es lumbrera. Ella es luz. No dice lo mejor será, quizás, tal vez, hay una posibilidad. La palabra de Dios nos alumbra, nos deja saber. Cuando usted la lee, las decisiones sabias que usted tiene que tomarlas basado en el centro de la voluntad de Dios. Decisiones para nuestro llamado, nuestro ministerio, nuestra familia, nuestros hijos, su trabajo, sus finanzas. Entonces ponga esa palabra dentro de su corazón. Cuando usted lee, escudriña las Escrituras, Dios le dará a usted la sabiduría para usted tomar decisiones correctas. Cuando oramos, hablamos con Dios. Cuando leemos su palabra, Él nos habla. Todos sabemos que lo que es la luz eléctrica que alumbra en cualquier lugar que podemos estar hoy con lo moderno de la tecnología que tenemos alrededor del mundo. Pero en los tiempos de David, en los tiempos que fue escrita esa palabra, era aquellas lámparas de aceite del pasado. En algunos lugares se llama el quinqué, en algunos países. Un farol, un candil que alumbraba solamente algunos metros hacia adelante a la medida que usted llevaba por la noche. Eso es lo mismo. Cuando usted lee la palabra de Dios, ella alumbra a usted para hoy. La gracia de Dios le alumbra a usted para hoy. Mañana usted tendrá que volverla a buscarla, como el maná que se recorría todos los días. Cuando caían en el campamento de Israel, en el desierto por 40 años, tenían ellos que recorrer y comerlo todos los días. Entonces, la lámpara de aceite, el farol, el candil, el quinqué, alumbraba solamente algunos metros hacia adelante. Entonces, la palabra de Dios, a medida que andamos en fe y obediencia, ella va alumbrando nuestro camino. Dios da su gracia para hoy, para vivir hoy. Mañana, Dios da nuevamente su gracia para vivir el día de mañana. Proverbios capítulo 6, versículo 23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Cuando nosotros buscamos en la palabra de Dios, cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, ella nos guiará sabiamente a nosotros tomar decisiones basadas en la palabra de Dios que no nos harán daño a nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro ministerio, a la causa de Cristo. Muchas personas de hoy en día no pueden imaginarse tratando de encontrar su camino sin ayuda del GPS o el GPS en sus autos y en sus teléfonos celulares. GPS es el Global Positional System, sistema de posicionamiento global. Usted sabe, los satélites te dan la información a tu teléfono, a nuestro teléfono y nos guía a una dirección. Atrás quedaron los días de desplegar mapas impresos mientras conducimos o nos detenemos en las estaciones de servicio para pedir dirección, las gasolineras, los puestos de gasolina. Aquellos de nosotros que tenemos a Cristo, somos usuarios modernos del GPS, y los americanos llaman GPS, a nivel de ser Global Positional System, ellos ponen God's Positional System, el sistema de posicionamiento de Dios, o la guía de Dios. Entonces, aquellos de nosotros que somos cristianos no podemos quedar ningún día sin la guía de la Biblia en nuestras vidas. Tratar de navegar por la vida sin dirección, sin marcas, sin señales, sin límites morales y espirituales para asegurarnos permanecer en el camino correcto nos parece imposible. Necesitamos la palabra de Dios. Parece a nosotros algo imposible de llevar a cabo si no vivimos todos los días en la palabra de Dios y si no todos los días buscamos en oración la perfecta voluntad de Dios. El salmista expresó mejor llamando la palabra de Dios
No dijo GPS, que no había aquel tiempo, dijo luz, dijo lumbrera a mi camino. En su época, era una pequeña lámpara de aceite, como ya dije, que solo iluminaba algunos metros hacia adelante en el camino por la noche. Y puede ser que las Escrituras sean así con nosotros también, que tenemos que tomar sus beneficios cada día, confiando que Él nos guiará nuestros pasos cada día y más claros a la medida que nosotros caminamos por fe. Entonces usted tiene que leer, escudriñar, estudiar la palabra de Dios para que ella le dé a usted una vida espiritual poderosa, en victoria, lleno de la unción y del poder del Espíritu de Dios. Haga de la palabra de Dios una fuente confiable de guía y dirección, leyéndola, obedeciéndola y estudiándola continuamente y diariamente, la palabra de Dios. Mary Gardner Brainerd, la escritora y poeta cristiana, dijo una vez: prefiero caminar con Dios en la oscuridad que ir solo en la luz. Mucha gente está solo recibiendo lo que es toda la información de la media, toda la información del momento, de las noticias, pero sin Dios. Pero en el momento de las pruebas, luchas, tribulaciones, en medio de la oscuridad que nosotros podemos tener, si tenemos Dios, si tenemos su palabra, si tenemos la oración en la unción del Espíritu Santo y Cristo, su poder y su sangre, nosotros saldremos adelante. Entonces, las Escrituras te darán a usted entendimiento, te darán a usted sabiduría, te darán a usted inteligencia, te darán a usted la capacidad y la habilidad de hacer las cosas bien, hacer las cosas correctas. Por lo tanto, las Escrituras es luz para mi camino, su camino, nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Lámpara es a mis pies. No dice a lo mejor, no dice quizá, no dice una probabilidad, dice es lumbrera, es luz para mi camino. Me guía, me deja saber hacia adelante las decisiones que tengo que tomar. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted lee, es el logos, la palabra de Dios escrita. Pero cuando Dios te revela algo a usted, es la palabra rema. Cuando Dios te habló por la palabra de Dios por la mañana y tu pastor predicó por la noche, te confirma exactamente lo que usted leyó, sin que nadie sepa la palabra que Dios le dio. Entonces, en primer lugar, las Escrituras es luz para mi camino, para los que creen para la salvación. 1 Corintios 15, versículo 2, por el cual asimismo sois salvos. Si retenéis la palabra que os ha sido predicada, si no habéis creído en vano. Usted tiene que retener, usted tiene que poner en práctica, usted tiene que aplicar la palabra de Dios que os ha sido predicada, si no es que habéis creído en vano. Usted tiene que creer, usted tiene que aplicar la luz de la palabra de Dios a su vida. No vale usted solamente oír, usted tiene que aplicar, usted tiene que poner en práctica, vivirla y obedecer lo que la palabra de Dios le dice. Una vez una niña y su mamá fueron a pasear en un lago. Usted sabe esos laguitos donde hay carritos y con pedales para que la niña pudiera pedalear así. Esos carritos, no sé cómo se llama en su país. Y se quedó noche y el papá de la niña, esposo de la señora, se dio cuenta que ellas no habían regresado. Entonces él fue hasta el lago y gritó hacia ellas porque era noche y ellas no habían regresado. No habían regresado porque había fallado el sistema de pedalear y el barquito seguir adelante adentro del agua. Y entonces ellas respondieron que estaban ahí, pero estaban paradas, no podían moverse. Aquel tiempo no había celular, no había nada para mandar un texto, para mandar un email. Entonces él fue al carro y trajo una linterna. Y con la linterna llegó a la orilla y él dijo a la mamá y a su niña: miren la luz de la linterna y guíense por la luz de la linterna y llegarán a donde yo estoy. Y él ponía la luz de la linterna alumbrando para ver si encontraba a ellas en el lago. Hasta que la vio y ellas fueron mirando, la mamá y la niña, la luz de la linterna. Y la luz de la linterna les fue guiando hasta ellas llegar a la orilla. Esa es la luz de las Escrituras, lo mismo cuando usted lee y cuando usted la pone en práctica. Ellos fueron salvos por la luz de la linterna que salvó sus vidas. ¿Por qué? Porque creyeron que la linterna podía salvarlos. La palabra de Dios tiene que creer que le puede
salvar a usted y guiarle por el camino cierto. Jesús puede salvar a usted, que es la palabra viva, viviente. La palabra de Dios, la palabra escrita. Jesús es la palabra viviente. La palabra de Dios, la Biblia, nos guía a Jesús. Nos guía a Jesús. Entonces, ponga esa palabra en su corazón. Por lo tanto, tenemos que retener, tenemos que aplicar la palabra de Dios para ser salvos. Como lo hizo esa señora y su niña, que miraron la luz de la linterna y llegaron hasta la orilla y fueron salvas, porque fueron guiadas por la luz de la linterna que el esposo y el papá las puso para ellos. Entonces, esta palabra le guiará a usted. Esa palabra le traerá a usted sabiduría, le traerá a usted poder, autoridad para usted vivir una vida extraordinaria. En segundo lugar, las Escrituras es luz para mi camino, para los que saben que la palabra venció la muerte. 1 Corintios 15, 54 dice: y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Sorbida, derrotada. Sorbida es la muerte en victoria. La palabra se cumplirá. Si Dios te ha dado una palabra para tu vida, para tu llamada, tu ministerio, tu familia, tus finanzas, si Dios te ha dado una palabra, usted tiene que creer en la palabra, así como Abraham creyó que Dios le daría un hijo, Isaac, y esperó 24 años para la promesa. Usted tiene que creer, usted tiene que adueñarse de esta promesa. Si Dios te ha hablado, Dios lo va a hacer. Tal vez no será hoy, ni mañana, ni la semana que viene, ni el mes que viene, o el año que viene, pero usted tiene que creer que si Dios habló, Dios va a cumplir su palabra en su vida. El día 25 de enero de 1934, el ministro o el clérigo alemán luterano, que era teólogo, Martin Niemöller, enfrentó a Hitler cara a cara en nombre de Cristo. Y como resultado, Niemöller fue apresado, o sea, fue preso por la Gestapo y retenido en confinamiento solitario. Presta atención. La mañana de su juicio fue sacado de su celda por un oficial uniformizado de verde, mientras los dos hombres atravesaban los pasillos subterráneos oscuros. Niemöller oyó una voz. Niemöller tenía un miedo abrumador, terrible, y él oyó una voz susurrando, y la voz decía: el nombre del Señor es torre fuerte. Los justos corren a ella, van hacia ella y son salvos. Era el guardia que era cristiano. En este momento que Niemöller oyó la palabra de Dios, un versículo solo: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrán los justos y serán salvos. El miedo se desvaneció automáticamente en la vida de Niemöller. Esa palabra le trajo a él luz, poder del Espíritu Santo, ánimo, valentía y fortaleza. Era la voz de Dios hablando a través del guardia que era cristiano. Y el miedo y el temor que cualquiera hubiera tenido fue reemplazado por una paz indescriptible que no lo abandonó, incluso durante la oscuridad que estaba por venir. Niemöller quedó en el campo de concentración Dachau en español, en inglés Dachau, en alemán Dachau, desde el 1938 a 1945. Y él soportó golpes y soportó torturas. ¿Y qué hizo él soportar todo eso? Y mientras él caminaba a los subterráneos oscuros, que a cualquiera nos hubiera dado temor, miedo, aterrador, un versículo de la palabra de Dios que está en Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrán los justos. Usted, yo, nosotros. Y serán salvos. Un versículo los sostuvo durante ese tiempo de su juicio. Y la palabra de Dios lo sostuvo del 38 al 45, así que fue liberado del campo de concentración. Sobrevivió todo ese tiempo, solamente memorizando versículos y solamente citando los versículos que él había tenido en su mente, lo había memorizado. La palabra de Dios cambia. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es autoridad.
La palabra de Dios rompe el poder del diablo. La palabra de Dios rompe el poder de la enfermedad. Crea la palabra de Dios si usted está enfermo hoy. Proverbios 4 dice bien claro, la palabra es salud para todo tu cuerpo. Salmo 119, versículo 50 dice, la palabra es vida. Los mandamientos es vida. Usted tiene que creer en la vida de Cristo. La palabra de Dios que dice en Isaías 53, que por sus llagas fuimos sanados. 1 Pedro 2:24. En la cruz, Él clavó nuestros pecados, salvó nuestras almas. Y en la cruz, Él sanó nuestras enfermedades. Es la palabra. Usted tiene que creer en el poder de la palabra. Tercer lugar, las Escrituras es luz para mi camino, para los que andan en integridad. 2 Corintios 4, versículo 2. Pablo decía, antes bien, hemos renunciado a lo oculto, o sea, caminando en la luz, y deshonesto, no andando con astucia, ni usando la palabra de Dios con engaño, sino que por la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre delante de Dios. Pablo decía, ando en luz, ando en transparencia, ando en luz, no hago nada, decía Pablo, deshonesto, ni usando astucia, ni haciendo ninguna otra cosa que pueda pervertir y traer daño a la palabra de Dios o a la causa de Cristo, ni usando engaño para engañar a los demás o mentir a los demás. Pablo decía, la luz de la palabra de Dios me hace a mí vivir una vida recta, una vida íntegra. John Wesley una vez había sido asaltado por un ladrón en el camino, que lo paró y lo demandó su bolsa o su cartera. Y John Wesley, cuando le fue a dar el dinero, John Wesley le dijo al ladrón, llegará el día en que usted va a reconsiderar la vida que usted está llevando. Y cuando llegue este día, usted se recordará de 1 Juan 1:7. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y el tiempo pasó. Y una vez John Wesley predicó, y cuando John Wesley terminó, un hombre le vino a él y le dijo, yo soy aquel ladrón que le asaltó a usted hace muchos años atrás. Ese versículo que usted dijo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de toda maldad. Quedó grabado en mi mente. Me convertí. Voy a la iglesia, leo las Escrituras. Fui transformado por el poder de un versículo de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios hace. Transforma a la persona. Un versículo solo. Que no será un capítulo, que no será un libro, que no será todo el Nuevo Testamento, o todo el Antiguo Testamento, o toda la Biblia, que es la palabra de Dios, que rompe como un martillo la roca, que es fuego, la palabra de Dios. Ese hombre se convirtió solamente por un versículo que John Wesley le había dicho al momento que había sido asaltado. Y ese hombre se convirtió y vivió en honradez, integridad y rectitud para el resto de sus días. Por lo tanto, las Escrituras son luz a nuestro camino, su camino, mi camino. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Ella es luz, ella es lumbrera, ella alumbra, ella nos trae entendimiento, ella nos da sabiduría, ella nos da inteligencia, ella nos da la capacidad de nosotros vivir una vida extraordinariamente bajo el poder del Espíritu Santo en victoria, en unción, una vida feliz, alegres, gozosos. Somos más que bienaventurados. Ponga la palabra de Dios en práctica y usted vivirá una vida extraordinaria. En cuarto lugar, las Escrituras es luz para mi camino, para los que la usan para reconciliar a los demás con Cristo. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y el versículo siguiente dice, y nos hizo de nosotros embajadores de Cristo, como si Dios rogara a través de nosotros y dijera, reconciliaos con Dios. Entonces la palabra de Dios es luz. Las Escrituras es lumbrera, es luz para nuestro camino. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios y reconciliamos los hombres con Cristo a través de la palabra de Dios. Cuando usted la tiene memorizada en tu conciencia, guardada dentro de tu corazón, usted cita un versículo tras el otro, la palabra de Dios tras el otro, y usted verá el cambio que hará en una persona. A través de usted no verá en el momento. Como muchas veces en los aviones he evangelizado a muchísima gente,
alrededor del mundo, predicando en los aviones, porque nadie se va a sentar al lado mío en el avión y no va a oír la palabra de Dios. Y si no quiere oír, no hay problema, levántese y ve al baño, porque yo voy a estar aquí esperando a usted. Y si no quiere oír, échate en la ventanilla, porque vas a oír. ¿Cuántas veces he hablado a innumerables personas de todo tipo de profesión, de todo tipo de personas que usted pueda tener idea? Y después de tiempo recibo un email. Después de años, a veces décadas, recibo un email. Usted se sentó a mi lado y usted me evangelizó. Y usted habló de Cristo. Como el otro día sentó al lado mío en un vuelo de Minneapolis a Los Ángeles. Con Delta se sentó al lado mío. Él es ministro del Interior de la Arabia Saudita. Imagínese usted. Y quería saber la diferencia de la Biblia y del Corán, porque me vio yo sacar la Biblia. Y quería saber la diferencia entre Mahoma y Cristo. Digo, eso es muy fácil. Y le hablé de Cristo. Y le hablé del Señor. Son oportunidades que Dios le da. Usted tiene que tener versículos memorizados, versículos en tu mente, versículos en tu corazón. Memorizar la palabra de Dios. Memorizar la palabra de Dios. Usted tiene que reconciliar el hombre con Dios. Antes que Martín Lutero descubriera la verdad de la Reforma, John Huss, que fue teólogo, que fue filósofo y pre-reformador de la iglesia, predicaba en Bohemia, que era entonces la República Checa. Nacido alrededor de 1373, de ascendencia humilde y campesina, Hus se convirtió en el predicador más poderoso en Praga, que es hoy la antigua Checoslovaquia. La República Checa, hoy. Abogó por la reforma de la iglesia, lo que provocó el disgusto de sus compañeros del clero, cuando declaró que la escritura por sí sola era suficiente para llevar el hombre a Cristo. Para la vida y práctica cristiana fue convocado ante el Concilio de Constanza. En el latín, solo escritura es solo escritura. Es lo que Martín Lutero dijo más tarde, basta la escritura solo para la persona ser salva. La escritura, usted no tiene que añadir nada a ella, ni buenas obras, ni nada más. Solo la escritura puede llevar a usted a la salvación y solo Cristo puede salvar. El 6 de julio de 1415, John Hus fue declarado culpable de herejía, condenado y llevado a las afueras de la ciudad para ser quemado. Sus últimas palabras fueron, presta atención, nunca he pensado ni predicado excepto con la intención de ganar a los hombres si es posible y salvarlos de sus pecados y reconciliarlos con Cristo. Predicaba la reconciliación del hombre. Y esta es la verdad del Evangelio que he escrito y que he enseñado y predicado. Y hoy me voy con Cristo, con gusto. Y las llamas le envolvieron y dio su vida por Cristo. Fue un pre-reformador, juntamente con otros como Jerónimo Savonarola y después vino Martín Lutero. Lea la historia de la iglesia. Entonces, peligrosamente fácil sentarse en la iglesia hoy en día y bostezar sobre las verdades que murieron generaciones anteriores para darnos la palabra de Dios. Cuando alguien está oyendo la palabra de Dios sin interés, bostezando, mirando el reloj, no tiene respeto por Dios, no tiene respeto por la palabra de Dios. Sí pasan horas delante de la televisión, horas con el celular, horas en el Facebook, en el Instagram, pero no dan 30 minutos al pastor para traer la palabra de Dios. Pero su día va a llegar. Su día va a llegar donde Dios le va a llamar a juicio. Su día va a llegar donde Dios le va a pedir cuenta qué hicieron con la palabra de Dios, mientras alrededor del mundo gente está dando su vida ahora mismo en países musulmanes, países hindúes, países totalitarios, países comunistas, están dando su vida por Cristo y por su palabra. Entonces es muy fácil alguien bostezar, mirar el reloj, ya quería irse del culto, que el pastor está tomando mucho tiempo con la palabra de Dios, cuando hombres vinieron antes de nosotros y dieron su vida para nosotros tener las escrituras. Nuestras Biblias han sido pasadas a nosotros a un gran costo. Nosotros tenemos que tomar unos minutos hoy para agradecer a Dios por la fidelidad de aquellos que nos han entregado, pasado la escritura, el evangelio, y dedicado su vida para que nosotros podamos tener escrituras. De la misma manera, nosotros tenemos que dedicar nuestra vida a predicar las escrituras para los demás. Por lo tanto, tenemos que predicar, reconciliar el hombre con Dios. Nosotros tenemos que hablar del evangelio, predicar. Mis dos pasiones, teológicamente hablando, es la palabra de Dios y las misiones.
Mis dos pasiones, mi primer libro se llamó El poder de la palabra de Dios. Mi segundo libro se llamó Heme aquí, Señor, envíame a mí. Mis dos pasiones, la palabra y misiones. Llevar al hombre con Dios, reconciliar al hombre con Cristo. Ponga esa palabra en su corazón. Las Escrituras es luz para mi camino. Tu camino, nuestro camino. Salmos 105, 119 y 105. La palabra de Dios es lumbrera a mi camino. Y es luz, es luz, es luz. Ella te alumbra, ella te guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces vamos a predicar para reconciliar el hombre con Cristo. Y en quinto lugar y último lugar, las Escrituras es luz para mi camino, su camino, nuestro camino, para los que tienen amor. Segundo Corintios 8:7 dice, por tanto, como en todo abundáis en fe y en palabra y en conocimiento. Otra traducción dice en ciencia, conocimiento, lo mismo, y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, mirad que también abundéis en esa gracia. Amar a los demás, decía Pablo. Gálatas 6:5-4 dice, porque toda la ley en una palabra se cumple, y es esta, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted sabe que el primer mandamiento es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todo tu espíritu, toda tu mente, todas tus fuerzas, todo tu entendimiento. Ese es el primer mandamiento y lo más grande. Cuando usted ama la palabra de Dios, usted ama a Dios. Si usted no ama la palabra de Dios y no lee la palabra de Dios, usted no ama a Dios ni conoce a Dios. Porque la única manera de usted conocer a Dios y amar a Dios es a través de su palabra. Cristianos han pasado días, semanas, meses y años sin leer la palabra de Dios y dicen que aman a Dios y aman a Cristo. Eso no es cierto. Usted solamente puede amar a alguien que ha dejado su palabra y la manera de vivir una vida cristiana bajo el poder de la unción del Espíritu Santo. Cuando usted lo ha leído. ¿Qué pasaría a su esposa si usted no le hablara por un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes, un año entero y años enteros? ¿Qué le pasaría a su esposa o al esposo si la esposa no le hablara de la misma forma? A Dios, cristianos muchos no le buscan a Dios, al Señor, durante días, semanas, meses y años. Entonces, la palabra de Dios es la única que puede llevar a usted a un entendimiento y conocer a Cristo. En una casa había un letrero recién pintado en la puerta que decía, simplemente el aviso decía así, amor hablado aquí, o el amor se habla aquí. Alguien les preguntó si esta casa era el tipo de hogar donde quería que los vecinos y amigos supieran que el idioma es que se hablaba, que era el amor. Pero el amor no siempre había sido el idioma que se hablaba en esa casa. De hecho, ese matrimonio y pareja estaban estancados, casi llegaron al divorcio, porque estaban impulsados por el alcohol, la droga, el mal genio, hasta que un amigo de la pareja los invitó a un estudio bíblico en una casa de un vecino. La pareja había intentado todo, psicología, religiones orientales, libros sagrados de otras religiones, hasta que el amigo les dijo, ¿por qué ustedes no tratan de leer un libro, la Biblia? El libro, el único libro, la Biblia, a ver si les cambia, porque él sabía que lo iba a cambiar. Entonces recibieron a Jesús y nacieron de nuevo. Y entonces se reconciliaron con sus hijos de su comportamiento y escribieron en la puerta pintado, el amor es hablado aquí. Yo no digo que el idioma sea el español, sea el inglés, sea el portugués, sea el francés, el alemán o cualquier otro idioma. Yo estoy hablando del idioma del amor. Ese es el idioma que habla en tu casa, que se habla en tu hogar. Cuando usted lee la palabra de Dios y usted ora y tiene un hogar cristiano, su hogar es feliz con su esposa, tus hijos. Hay pruebas, luchas, tribulaciones, enfermedades, ataques del diablo, pero usted sigue caminando en victoria en el nombre de Jesús. Ese es el mensaje que se habla en tu casa de la palabra de Dios. Y ese es el lenguaje de amor que se habla en tu casa. ¿Será que usted ha quitado la ira, el egoísmo y todo lo demás y ha reemplazado la codicia y todos los demás pecados con el amor que es transmitido por Cristo, que usted lo puede leer a través de la Biblia, la palabra de Dios? Por lo tanto, las Escrituras es luz para mi camino y alumbra, así como alumbró a esta casa, a este hogar. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Recuerda 1 Corintios 13,
el capítulo del amor. El amor todo espera, el amor todo soporta. El amor, lea 1 Corintios capítulo 13. El amor, solo usted puede conocer el amor de Dios a través de las Escrituras. Que Cristo vino al mundo a morir por usted y por mí en la cruz, por amor, nada más y nada menos. Entonces, en resumen, las Escrituras es luz para mi camino. Primero, a los que creen para la salvación. Segundo, a los que saben que la palabra venció la muerte. Tercero, a los que andan en integridad. Cuarto, a los que reconcilian a los hombres con Cristo. Y quinto, a los que viven en amor y poseen amor, el amor de Dios en sus corazones, por ellos, sus hijos, su familia y los demás. Vamos a orar. Y después de orar, quédese con nosotros algunos minutos para oír un corto video de lo que estamos haciendo en las misiones mundiales, donde sostenemos los 72 misioneros en todos los continentes del mundo y nuestra escuela bíblica que está en la India. Ponga esa palabra en su corazón. Vuelva a las Escrituras. Lea las Escrituras mientras nos es permitido leer la palabra de Dios y la Biblia. Corrientes de izquierda y de extrema izquierda del comunismo han invadido los Estados Unidos de América, el último bastión de la democracia y la libertad. Entonces nosotros no sabemos hasta cuándo tendremos la palabra de Dios, hasta cuándo nuestras iglesias estarán abiertas. No juegue con esto. Así pasó con los países detrás de la cortina de hierro, del cual yo visité en 85, todos los países detrás de la cortina de hierro, los países comunistas. Así pasó con los países de la cortina de bambú, que es hoy China, Corea del Norte y los países comunistas. No tome por ventaja que usted esté exento, que pueda venir una persecución contra nosotros el día de mañana, porque los enemigos de la palabra de Dios, los secularistas y los ateos, y los satanistas y los brujos y los santeros, incluyendo mucha gente que está en posiciones gubernamentales, quieren sacar la palabra de Dios, la Biblia, de tus manos y la mía. No juegue con esto. Mientras usted pueda, lea la palabra de Dios. Ame la palabra de Dios. Mientras usted pueda, escudriñe la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios. Porque tal vez llegará el día, como dice el libro de Amós, enviaré hambre, no de pan ni de agua para tomar, pero hambre de oír la palabra de Dios, y andarán de un lado al otro y no la encontrarán. Vamos a orar para que Dios te ponga deseo y amor de leer la palabra de Dios junto con tu familia y tus hijos, mientras lo podemos hacer. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos a sus hijos, bendecimos a sus familiares. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú nos puedas dar un amor por la Biblia mientras nosotros podemos leerla, escudriñarla, estudiarla, amarla, vivirla. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que esa palabra llegue hasta dentro de los corazones de mis hermanos y los transforme. Y cualquier persona que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador pueda ser salva y transformada y cambiada y restaurada ahora mismo por el poder de tu palabra. Toda necesidad, sea física, espiritual, emocional, toda enfermedad, que todo eso, Señor, sea suplido ahora mismo, sea sanado toda enfermedad y toda molestia de los cuerpos de mis hermanos. Bendíceles financieramente, bendíceles espiritualmente. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos con sus corazones abiertos para oír tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos esto por la fe. Amén. Quédese con nosotros, hermanos, para oír este corto video de lo que nosotros estamos haciendo en las misiones mundiales. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros para oír la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga a usted y su familia. Gracias. Que el Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Idión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros en nuestra escuela bíblica que está en la India. El ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia,
como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el